Y continuamos aquí en el campanazo. Y la economía global entra en una semana que podemos decirlo crítica. Estados Unidos se prepara para imponer aranceles generalizados a partir de ese viernes 1 de agosto, mientras la Unión Europea firma un acuerdo que muchos ya analizan como desequilibrado. También al mismo tiempo la prórroga con China sigue sin definirse y los mercados curiosamente apenas están reaccionando. A esto se suma un nuevo capítulo en la relación con Venezuela. Hablamos de la licencia de Chevron que se congela. Caracas vuelve a ser asociada con el cartel de los soles y el crudo venezolano toma protagonismo inesperado. Para poner orden en este complejo tablero, hoy nos acompaña el economista, el doctor Daniel Suchard Sommer, amigo de Comercio TV, parte también ya de esta casa. Daniel, bienvenido. Hola, Vane, muy buenas tardes para ti, por supuesto, para toda la audiencia. Es un gusto compartir nuevamente con ustedes. Y bueno, y vamos a decir, ese dominó que estás hablando con ajedrez, indistintamente cuál sea el juego que te gustan o que les guste a ustedes, definitivamente las piezas se están moviendo. Y hay algo muy interesante y es que hace prácticamente una hora atrás de esta entrevista, se arrojan las nuevas perspectivas económicas del Fondo Monetario Internacional. Así que, Vane, y para todos los oyentes, les tengo buenas noticias con prácticamente salidas del horno. Así que aquí, con eso te paso prácticamente el micrófono para decirte que hay buen augurio en este 2025. Y estamos listos para escucharlo. Nos encontramos aquí, Natalia, también, que te va a hacer la primera pregunta, porque si vienes con cositas sacadas del horno, aquí vamos a aprovecharlas. Ay, Daniel, no vi a bienvenido. Nati, no la vi. Nati, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Muy bien, Daniel, feliz de que estés aquí esta tarde con nosotros para que nos ayudes a entender todo este contexto. Con mucho gusto. Bueno, empecemos. Daniel, aquí la pregunta es, ¿ganadores o resignados? Porque sabemos que el nuevo acuerdo entre Estados Unidos y Europa pues está dejando más dudas que certezas. Sabemos que tras el anuncio del pacto comercial que impone ya un 15% a las exportaciones de cosméticos europeos y también ciertas flexibilidades a importaciones estadounidenses, surgen dudas sobre quién realmente está saliendo beneficiado. ¿Es esto una concesión europea o un avance estratégico de Washington? ¿Qué implicaciones tiene para la industria clave como la del lujo o incluso la automotriz? Mira, definitivamente hay un antes y un después, me atrevería a decirlo, de este fin de semana, ¿no? Porque recordemos que este fin de semana fue donde Donald Trump con Ursula von der Leyen hacen este tratado prácticamente sentados ahí en Escocia para poder decir, ok, lleguemos a un acuerdo. Y aquí el acuerdo, estamos hablando de los dos bloques, aunque Estados Unidos prácticamente es uno solo, pero vamos a decirlo, que son los dos bloques comerciales más grandes, más poderosos del mundo. Y definitivamente lo hemos venido hablando aquí en comercio, ¿no? Y todo. Sí, sí va a haber algún tipo de relajación de impuestos de parte de los europeos con los productos americanos. Ahora bien, hay un dato importante y lo acabas de mencionar tangencialmente, acá lo voy a poner en tapete. Automóviles, medicamentos y el tema de los microchips. Llegaron a un acuerdo que a mí me encantaría tener ese tipo de negociaciones o saber cómo lo hicieron. O sea, esas son las cosas que uno dice, wow, ¿cómo consiguen todo esto? Porque hay una promesa de tener un intercambio comercial por cercano a 700 mil millones de dólares para que Europa le compre a Estados Unidos. Y por el otro lado también vienen unas inversiones importantes de 600 mil millones de dólares en tierras estadounidenses de parte de los europeos. A ver, uno lo dice y lo cuenta como analista, pero uno se pone a pensar cómo hacen, cómo llegan a sentarse ahí en Escocia un domingo y poder llegar a todo esto. Lo que está claro, ¿vale? Y Nati, es que hay un antes y un después del domingo, ¿no? Y los termómetros bursátiles, ustedes lo han cubierto en las últimas 48 horas, lejos de tener algún tipo de ser conservadores y estar tranquilos. No, no, más bien, Wall Street empezó tanto lunes como martes a moverse bastante rápido a nivel positivo. O sea, el augurio es lo suficientemente bueno para decir, hey, estos dos bloques al final terminan negociando. Y para mí,
esto es algo importante, pero para el planeta, porque indistintamente en el país que estemos, yo estoy acá en Centroamérica y vamos a hablar del vecindario latinoamericano, todos tenemos un ligamen con un cordón umbilical en los Estados Unidos y un cordón umbilical con Europa. Entonces, definitivamente, si a ellos les va bien o tiene ahí un buen augurio, hay una buena perspectiva, definitivamente nosotros en el vecindario latinoamericano podríamos tener un cambio de aires. Y justamente es lo que le comentaba Vanessa antes de entrar con tu pregunta, Nati, es, sí, hay nuevas perspectivas económicas del Fondo Monetario y si bien es cierto, no creo que las hayan acomodado en 2 días, la verdad que estoy muy contento al saber de que la mayoría de los países han sido corregidos hacia el alza, en este caso para 2025. Excelente, Daniel. Ahora vamos a hablar de este viernes, pues sabemos que se vence ya ese plazo autoimpuesto por la administración Trump para aplicar tarifas generalizadas ya a decenas de países que hasta la fecha no hayan renegociado términos bilaterales con Estados Unidos. Daniel, estamos a las puertas de una guerra comercial ya 2.0. ¿Qué mensaje creas tú que deja la separación de la negociación con China y también su posible prórroga? Bueno, acá, Vane, te voy a contar que la respuesta es depende, ¿no? Y aunque la respuesta la puse abierta, definitivamente depende de aquellos países que hayan querido acercarse a los Estados Unidos para poder flexibilizar y, cuidado, no poner en cero los aranceles, que de hecho muchos países de Centroamérica y algunos de Latinoamérica, por ideologías de pensamiento muy similares a las de Donald Trump, sí han sido prácticamente tomado el tiquete y voy a hacer todo esto. Ahora, ¿por qué decía el depende? Porque hay otros países en los cuales no tienen la misma ideología de pensamiento, no son tan rápidos como estos que acabo de mencionar y que definitivamente han marcado una, vamos a decir, una especie de anticuerpo, ¿no? Y, a ver, no lo vamos a negar, acá estamos hablando de Colombia, estamos hablando de Brasil, estamos hablando de un país como México que han sido antagonistas con respecto a las ideologías de pensamiento que tiene hoy Donald Trump. Si bien es cierto, la mayoría de los países de África, por ejemplo, que no tienen un ligamen tan fuerte con los Estados Unidos, hay algunos países de Asia que, si bien es cierto, han relajado sus aranceles, no llegan a tener ese cero. Entonces, acá es donde podemos decir, y vuelvo a comentarte, Vanessa, y que no me lo tomen a mal, depende de qué país haya ido a negociar rápidamente o los que no hayan querido ir a negociar, definitivamente van a tener una perspectiva económica para este 2025 y 2026, porque no lo vamos a negar, estamos a las puertas de cerrar el mes de julio y prácticamente nos quedan 5 meses del año, ¿eh? Así es. Hay una pregunta, Daniel, que tiene que ver con el tema de mercados, porque los vemos como en un modo zen, por así decirlo. ¿Será que hay una subestimación o más bien un exceso de confianza ante el impacto de los aranceles? Porque vemos que a pesar de las señales claras desde la Casa Blanca, los índices bursátiles realmente se han mantenido más bien estables e incluso con muy leves repuntes. ¿Serán que están los inversores ignorando el impacto real de estas medidas o hay elementos técnicos y de expectativas que están conteniendo el nerviosismo? ¿Qué crees tú que deberíamos estar leyendo entre líneas en este momento? Mira, Nati, hay una cosa que yo sigo monitoreando mucho, al igual que ustedes, que tiene que ver con las tasas de interés que la Fed sigue manteniendo hacia el alza. Entonces, esto quiere decir de que existen 3 tipos de inversores. Y ojo, no es que no dejan de existir cuando las tasas son bajas, sino que hay inversionistas que están haciendo apuestas agresivas y ve que el oro, por dar un ejemplo, ha tenido repuntes importantes en los últimos 12 meses. El oro, digo, el material, prácticamente alcanzando históricos. Y hoy en la mañana sale una noticia de que posiblemente si las tasas de interés siguen hacia el alza o siguen estando arriba, el oro podría llegar a $4,000. A ver, eso no es cualquiera que se puede digerir esa pastilla. Por el otro lado, coincido también con algunos inversionistas que dicen, como es un momento de alta volatilidad, le estoy también apostando a algo o activos que podrían ser también de alta retribución. Y también meto acá el tema de las criptomonedas, en el cual la más mediática de todas, que es el Bitcoin, sigue estando, vamos a decir, en 6 cifras, ¿no? $100 y pico mil, cosa que nadie se hubiese imaginado, a menos que seas crypto lawyer, crypto lover, para decir, sí,
podría haber llegado a 100.000, pero nadie lo hubiese apostado. Entonces, hay algunos que sí están aprovechando esta turbulencia para hacer más que todo inversiones a largo plazo, apostando todo esto. Ahora, que hayan conservadores y que hayan personas muy tranquilas, pues claro que lo van a ver. Y de hecho se ve mucho en las tendencias de las acciones de mercados de comercio, de mercado de consumo masivo. Entonces, ahí nos damos cuenta, de hecho, antes de mi intervención estaban hablando de Procter Gamble, que uno de los líderes de consumo masivo, por supuesto, donde por más reestructuraciones que tengas, tienes temas accionarios bastante tranquilos, por decirlo de una manera. Entonces, el abanico de personalidades sigue estando ahí, no te lo voy a negar, pero creo que los que van a sacar más petróleo en toda esta turbulencia van a ser aquellos que, si bien tienen un músculo financiero muy fuerte, son los que están apostando a este tipo de volatilidades. Como te digo, criptomonedas por un lado, Bitcoin siendo la más mediática, el oro por el otro lado, y hoy en día, Nati y Vane, también se pone el cobre vamos a decir, a tener relevancia, porque también los aranceles que pueden estar teniendo tanto Perú como Chile podrían hacer que el cobre empezaría un rally importante hacia el alza. No lo ha hecho todavía, vamos a decir que está en una tensa calma subiendo poco a poco, pero si esto se puede materializar a partir del 1 de agosto, que son algunos países que no se han puesto de acuerdo con los Estados Unidos, posiblemente el cobre sea otro de los materiales o de los commodities que podamos estar viendo, al igual que el oro, corriendo rápidamente hacia arriba. Interesante, Daniel. Interesante proyección. Es más, cuando veamos eso, diremos, aquí lo dijo Daniel Suchard. Ahora, pregunta. Vamos a hablar de Washington, que sabemos mantiene en suspenso la licencia de Chevron en Venezuela, mientras también designa al país como parte del llamado cartel de los soles. Aquí, Daniel, vemos dos gestos contradictorios en menos de una semana. ¿Qué hay detrás de este cruce de señales? Y me gustaría que hablaras un poquito sobre por qué sigue siendo tan relevante el petróleo venezolano en medio de tantas otras fuentes globales de crudo. Bueno, Vane, aquí sí me voy a tomar más tiempo, imagínate que aquí voy a robarme un poquito más digamos, de espacio del programa, porque acá hay que entender tres cosas. Uno, que Venezuela por muchísimos años ha sido el proveedor natural de petróleo hacia los Estados Unidos. Indistintamente si en el siglo XXI, que haya habido una tendencia política muy diferenciada, muy distante hacia los Estados Unidos, no ha dejado de ser Venezuela un gran protagonista en los últimos 80 años. Eso es el primer punto. El segundo punto tiene que ver con un epicentro en Shanghái, en China. Mira, ¿qué tiene que ver China en esto? Si estamos hablando de algo tan sencillo como Estados Unidos y Venezuela. Bueno, lo que pasa es que a lo largo de los últimos 20 años, Venezuela, que ha caído en una geopolítica muy complicada, ha tenido que ir a buscar algunos colaboradores, que en este caso es Irán, que en este caso es Rusia y que en este caso es China, que han sido personas que le han prestado dinero con una hipoteca que está en el subsuelo. O sea, Venezuela ha dicho, no te preocupes, que cualquier cosa que suceda, yo te lo pago con petróleo. Y el tercer punto ha sido la intensificación de la declive economía que ha tenido Venezuela en los últimos 10 años. O sea, al no tener la posibilidad de tener la facturación, los ingresos en dólares, ha tenido que ir a buscar, primero, pagar su déficit fiscal a punta de una hiperdevaluación. Eso quiere decir que tenemos cotizaciones del tipo de cambio que se mueve todos los días agresivamente hacia el alza. Hemos visto en los últimos 16 años que se le han quitado 14 ceros a la moneda, entonces estamos hablando de una hiperinflación. Y el otro tema, digamos en este mismo subpunto, es que ha tenido que pedirle plata a estos países y estos países le han inyectado justamente el dinero. Total, tienes un Venezuela que hoy no tiene proveeduría de petróleo hacia Estados Unidos. El 80% del millón de barriles que está produciendo hoy Venezuela, y eso no lo voy a negar, casi que coqueteó los 600,000 barriles hace 18, 24 meses, ahora están en 1 millón de barriles. Y el 80% se van directamente a China. Entonces, al haber hecho este análisis que te estoy contando, Vane, hay un gran problema geopolítico.
Y es que Donald Trump sabe de que tener a los chinos muy cercanos a su gran proveedor de petróleo, que ha perdido protagonismo en los últimos años, es algo prioridad número uno para Sudamérica. Entonces él dice, si yo le quito la concesión a Chevron, que ya lo hizo, definitivamente voy a perder un protagonismo en Venezuela. Si se la doy, podría estar tendiendo un puente con la presidencia que hoy está en Venezuela, que también tiene sus roces, pero él prefiere decirle a Chevron, ve Chevron, toma tú las riendas y sácame petróleo y dame utilidades y ten alguna presencia americana dentro de Venezuela para poder contrarrestar un poco lo que puede hacer la presencia de los chinos. Y vean que todo esto es un tema de ajedrez geopolítico, que al final es lo que estamos viendo hoy en la entrevista. Entonces, es complicado poder explicar justamente esto de que los americanos están diciendo, sigue explotando petróleo en un país que ni siquiera lo estoy reconociendo, porque Marco Rubio hace 2 días dijo que no reconocía el liderazgo de Nicolás Maduro dentro de Venezuela, que ya como lo acabas de mencionar, ya lo etiquetó muy cercano a vendedores de estupefacientes o narcotráfico, pero por el otro lado le dice a su empresa, vamos a decir, vanguardista, Chevron, hey, tú déjame ahí el tentáculo puesto porque quién sabe qué necesito yo de Venezuela en algún momento. ¿Y por qué? Porque hay otro problema que tiene que ver con México. México, que es el otro exportador de petróleo, cosa que es muy conocido por todos nosotros, que está muy cercano a Estados Unidos, tiene un problema gigante que tiene que ver con, no solamente con aranceles, sino con narcotráfico y el tema de la migración desordenada. Entonces, sorry Nati, sorry Vane, que me agarré varios minutos, pero es que no es tan fácil poder explicar toda esta situación de la concesión de Chevron, algo tan sencillo, porque están metidos tantos países, China, México, Estados Unidos, y que obviamente también podríamos decir que Rusia e Irán, todos están incluidos en esta respuesta que pareciera muy sencilla y que es de la manera que lo estamos teniendo. ¿Qué me parece a mí? O sea, ¿cuál es mi opinión? Me parece que el gobierno norteamericano está haciendo bien, me parece que tener presencia en Venezuela sigue estando de la mano de todo este tema geopolítico, ha perdido presencia con México, ha perdido presencia con Bolivia, con Colombia, y bueno, y en este caso Venezuela que pende de un hilo, así que me parece que el gobierno de Donald Trump, en lo personal, como digo, va con una decisión sensible, pero me parece que es la correcta. Interesante, Daniel. Y es que lo que estamos viendo es un escenario económico global que, podemos decirlo, se ha convertido ya en esa partida de ajedrez que te decía al arrancar la conversación contigo, donde vemos que cada movimiento puede tener múltiples lecturas. Y bueno, vemos acuerdos asimétricos, vemos amenazas arancelarias que se están por concretar ya este 1 de agosto y tensiones energéticas en el caso del petróleo. Lo cierto es que ningún actor juega en automático. Daniel, como siempre, gracias por ayudarnos a entender un poquito más qué hay detrás de todos estos movimientos geopolíticos. No, más bien, muchísimas gracias, Vani, a ti, a Nati, por supuesto, a todos los que están conectados. Y me gustaría darles un pantallazo rápido de lo que está sucediendo con estas nuevas perspectivas económicas que dio el Fondo Monetario, como digo, hace una hora y media atrás, en la cual el mundo, en vez de estar en 2,8, lo sube a 3%, sube la perspectiva económica de los Estados Unidos colocándola en 1,9%, prácticamente la eurozona estando en un punto porcentual, pero llama la atención, Vane y Nati, con esto voy casi terminando, cómo China se ha recalculado para crecer casi un 5%, la India un 6,4%, Latinoamérica crece a 2,2%, y por eso es que decía que este ajedrez que hemos hablado a lo largo de la entrevista, que si bien es cierto tiene que ver con aranceles, a mí me da un aire fresco haber recibido estas perspectivas económicas que de hecho nosotros hace un par de meses habíamos comentado en el programa que si llegásemos a tener estas flexibilizaciones arancelarias, incluso habíamos dicho que podía haber un ajuste hacia el alza, y bueno, y que hoy justamente la estamos viendo. Y esto es un porvenir para todos, y la verdad me parece que es algo que debemos monitorear siempre, pero es vamos a decir, una fresca bocanada, por decirlo de una manera,
para empezar el mes de agosto, que justamente en un par de días empieza. Un cordial saludo para ti, para Nati, por supuesto para Raúl, que está detrás por ahí, y para todos los oyentes. Gracias. Muchas gracias, Daniel. Gracias, Daniel. Oye, que vino con noticias frescas, con breaking news. No se preocupen, audiencia, vamos a desarrollarla más adelante. Lo cierto es, Natalia, audiencia, ¿cuánto tiempo más podrá el mercado sostener esa calma aparente de la cual tú comentabas antes de que llegue ya un jaque económico? Amanecerá y veremos aquí en Comercio TV, se lo comentaremos. Pausa comercial y regresamos con más informaciones.